Así que, bueno, bienvenidos a todos una vez más. Vamos a dejar, vamos a tomar donde dejó Marcelo, sería la página 48. Y vamos a hacer como un repaso, algo que ya nos había empezado a decir Pedro Filaverde. Acá es un lío, porque cuando yo digo Pedro, no se sabe si es la carta de Pedro o si es Pedro que habló. Como dijo Pedro, no sabemos si es ¿Qué Pedro? Así que... Pues sí, Pedro y listo. Algo nos había adelantado en esa clase inicial. Y vamos a ver, el gozo de la salvación, 1:6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, y cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Leemos hasta allí. Bueno, qué tremendo todo lo que expresa acá Pedro. Estamos haciendo un repaso. Y en esto el tema es el gozo, ¿no? ¿Y por qué, no? Se habla del gozo. Sobre todo pensemos en el gozo referido a lo que el apóstol Pedro habla de la salvación. A esto apunta, por eso dice allí la importancia o el propósito de Pedro en la página 49, en el segundo párrafo. El propósito de Pedro en este texto es lograr que a la luz de la salvación eterna, siempre relacionado a la salvación, el gozo debería ser para ellos una expresión constante, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y vemos como otros apóstoles como Lucas llaman al nacimiento de Cristo nuevas de gran gozo. Y Pablo elogió a los tesalonicenses por recibir el mensaje del Evangelio con gozo del Espíritu Santo. O sea, está muy relacionado en otras cartas y en otra parte de la palabra del Nuevo Testamento al gozo que trae la salvación y el gozo del Espíritu Santo. En la página 48, al final, me lo salté a propósito porque primero quería darle este énfasis, ¿no? Del propósito de Pedro escribir esto. Pero fíjense que aún Jesús habla del gozo de la salvación en estas tres parábolas que él narra, que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Sería bueno poder hacer una reflexión sobre esto en algún momento y quizás desafiarlos a ustedes. En un momento en nuestra escuela bíblica hacíamos un breve momentito al comenzar, ¿no? Y traía una breve reflexión a alguno de los hermanos para ir también levantando capacidades en ustedes. Así que en esto del gozo tenemos la de la oveja perdida. ¿Quién se animaría a la clase que viene a dar, no sé, 5 minutitos, no mucho más? ¿Sobre qué, Nora? Sobre la oveja perdida, el gozo que siente María Laura, ¿ves? Así las vamos conociendo, porque si no nos vemos acá las caras y no conocemos cómo se expresan, cómo explican las palabras. Muy bien, entonces 5 minutitos nomás calcular para no quitarles, y así cada domingo vamos a hablar de una de estas parábolas para expresar, ¿no es cierto?, el gozo de la salvación, ya que estamos tocando este tema. Y seguimos con el apunte en la página 49, también explicando de Pedro. Pedro escribió con anticipación este tema del gozo, porque sus lectores necesitaban, y iban, no solo necesitaban en ese momento, sino que lo iban a necesitar en el futuro, recordar esto del gozo y tener ánimo, porque ¿qué pasaba? Iba a venir la severa persecución. ¿Qué les pasó? Les pasó, ¿no? Por eso tenemos el libro de Hechos que nos cuenta todo lo que pasó.
Y acá el apóstol Pedro desarrolla 5 perspectivas sobre el gozo, para que los creyentes puedan triunfar incluso en circunstancias adversas, descartando la realidad que el gozo se deriva en 5 perspectivas, ¿no? Y eso lo vamos a analizar. Los mencionamos todos juntos y después lo vamos desglosando. Yo les puse, la primera perspectiva es esto que está en el punto A. Si ustedes quieren poner primera perspectiva, mejor, porque así ya tienen las 5 perspectivas, ¿no? La primera perspectiva es la confianza en una herencia protegida. O sea, gozo, ¿por qué? Gozo porque tenemos una herencia protegida. Gozo porque, seguimos en la segunda, ahí que él las nombra todas juntas. Gozo en una fe probada. Antes del título están las 5. Gozo en una fe probada, aunque no nos gusta ser probado, pero hay gozo en una fe probada. Hay gozo en una honra prometida. Hay gozo en una comunión personal con Cristo. ¿Cómo no gozamos al tener esta relación con Cristo? Al saber que el Señor nos va a dar honra si somos fieles a Él. Y gozo en una liberación presente. O sea, no es la liberación, como explica Gustavo, solamente en el futuro, sino la salvación que presente, en el presente, que cada día el Señor nos da. Entonces, en esta primera perspectiva, y lo llevo a ustedes, tenemos que tener gozo. Gozo en esta perspectiva de la herencia. Ya Pedro nos explicó, Marcelo también, esto de lo que es la herencia. Somos herederos de Dios y tenemos grandes riquezas en Cristo Jesús. ¿Cómo no gozarnos? Está bien, vienen las pruebas, vienen las circunstancias de la vida. Hace poco, en un momento que yo estaba media así complicada con un montón de cosas, me senté a orar y le pedí al Señor que me ayudara a ubicarme, que me diera estrategia, y que me vino, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todo el tiempo, ¿no? Y a donde quiera que vayas. Y bueno, a veces en la vida no son graves las cosas, a veces un poco más complejas, a veces situaciones, bueno, los que tenemos más años hemos pasado por todas las situaciones aquí de por haber, pero esto, ¿no? De ser valiente y encarar la vida con fuerza, con gozo, con expectativa, porque grande es la herencia que tenemos, ¿eh? Y esa herencia está guardada, dice, para nosotros, pero ya la podemos disfrutar en anticipación aquí. Somos de la familia de Dios, ya ahora lo podemos disfrutar, tenemos una herencia. Y dice, ahora acá Pedro está desglosando, Pedro Gilaberte, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ese es el versículo 5. Entonces él desglosa. Os alegráis, que ya un poco él lo había explicado, es un término intenso, expresivo, que significa estar enorme y abundantemente feliz. Una felicidad que no es provisoria, ni basada en circunstancias o sensaciones superficiales. No es algo así nomás, es un gozo probado, ¿no? Sobre toda adversidad. Y también en el Nuevo Testamento, esta palabra, alegráis, agaliao, siempre se refiere a un gozo espiritual, o sea que trasciende a nuestra propia humanidad. Porque ¿cómo podemos decir, y está contento con lo que le pasa, está alegre, ¿cómo puede estar así? Porque trasciende lo humano, sino que también es un gozo dado por Dios. Tiene referencia a esa relación con Dios y que esa fuerza viene de Dios, ahora lo vamos a ver. Pedro utiliza un tiempo de verbo que transmite la idea de continuo gozo y felicidad. Ah, los quiero ver a ustedes cuando vengan si van a estar con continuo gozo, ¿no? Porque, bueno, nos levantamos con la preocupación, seguimos con la preocupación, seguimos, no. Le dice, en lo cual vosotros os alegráis, y ahí dice,
es que continuamente están experimentando ese gozo y esa felicidad. Hay cosas acá que tenemos que trabajar mucho y decirle a nuestra alma, decirle a nuestra mente, calma, calma. A mí me gusta decirle, hoy lo decía con Gustavo en el auto, porque Virginia nos dijo, pásenme a buscar. Yo digo, los hermanos no están esperando. Pero Virgi necesitaba, porque si no, con los chicos, Martín después viene, bueno, ¿verdad? Y digo, pero ¿estará lista Virginia cuando lo Tengo a los hermanos esperando. Entonces llegamos a la casa de Virginia, estaba en la puerta. Entonces me miré para atrás y dije, la calma de mi alma, la calma de mi alma. Entonces, bueno, a experimentar hasta como un ejercicio de no dejarse controlar por las circunstancias, que son tonterías, pero uno puede sacarse mal y se está viniendo a la iglesia y después te queda esa sensación de que te enojaste. Entonces, bueno, todo esto es el gozo también involucra esta calma, ¿no? En el carácter, está todo involucrado, y más cuando es un gozo que viene del Señor. Entonces cambiamos el gozo de venir a servir al Señor por la bronca de que te retrasaste, qué sé yo, lo que vos habías pensado, que tenías todo listo, programado. Bueno, esas son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, dice que que este gozo está ligado estrechamente a las bendiciones espirituales de fe, esperanza y amor. ¿Ve? Hay toda una ligadura. De hecho, yo le puse ahora también estar temperante, digamos, controlado. Y ese gozo está otorgado por Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes tienen ahí los textos, yo tengo que correr un poco porque si no nos llevamos. Él es el que nos da el gozo. La simple felicidad viene de acontecimientos externos, pero el gozo de la salvación resulta de la confianza profundamente arraigada de que se posee vida eterna de Dios mediante la obra redentora de Cristo. Gozo que se comprenderá totalmente en la gloria del cielo. Wow, allí sí que va a ser la felicidad plena, ¿no? La paz plena. Y por difíciles que sean las circunstancias, las persecuciones, en ese caso, ¿no es cierto?, que nuestros hermanos tuvieron que enfrentar en ese primer tiempo de la historia cristiana, y nosotros, es necesario que nos alegremos en gran manera, porque la esperanza futura se deriva de la resurrección de Cristo. Pero también hay una realidad presente. Yo les diría que ustedes subrayen. Esperanza futura y realidad presente. Porque es algo a lo que constantemente tenemos que remitirnos, ¿no? Hay una esperanza futura, porque Cristo ha resucitado, ¿no? Y en Cristo, como está predicando Gustavo, tenemos esa tranquilidad de saber que Él fue el primero que abrió el camino y que todos vamos hacia esa victoria sobre la muerte y que Cristo es la vida plena. Y la segunda es también ese gozo en esta realidad presente, como yo les decía. Somos morada del Espíritu Santo y si el Espíritu Santo está, y nos dice la palabra que Él es como una garantía, es un sello de que todas las promesas que Él nos ha dado se van a cumplir. Toda la herencia que tenemos como hijos nos va a ser dado. Pero hay un gozo presente y hay una esperanza ciertamente. La segunda perspectiva que nos hace triunfar en la adversidad, si quieren poner esto, me gustó ponérselo, ¿no? La primera perspectiva era una herencia. La segunda perspectiva que nos ayuda a triunfar en la adversidad es esto de una fe probada. Decimos, ¿cómo? Las pruebas. No, qué horrible que es cuando estamos sometidos a pruebas. Pero sin embargo, Pedro se refiere a una fuente de gozo que tiene importantes consecuencias prácticas. Y Pedro Gilaberte enumera, guiándose por el texto, 4 características concretas de esas
pruebas o esas situaciones que nos toque vivir, que Dios usa para probar nuestra fe. Y ahí vamos a descubrir cómo bíblicamente las pruebas nos ayudan, aunque no nos gusten. Primero, por un poco de tiempo, o sea que los problemas son transitorios, hermanos, no duran toda la vida. A veces tomamos una actitud de caída frustrante, amargada, ¿no? Como que se nos acabó el mundo, se nos acabó la vida, no. Los problemas, sobre todo si son pruebas, van a ser transitorios. Por un tiempo, por un poco de tiempo, dice, ¿no? Ya la misma palabra nos está diciendo que tenemos que tener fuerza, valentía, usando la palabra que el Señor me dio, porque tarde o temprano eso pasará. No es un refrán, esto también pasará. Es que es así, por un poco de tiempo el Señor va a estar con nosotros, nos va a ayudar en esas pruebas. Pablo los denomina estos sufrimientos insignificantes y momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Bueno, con esta palabra yo no lo puedo decir, pero excelso, eterno, grande, ¿no? ¿Cómo puede decir Pablo que esos sufrimientos les produce cada vez más gloria? ¿Y cómo define el sufrimiento? Insignificante y momentáneo. Así que bueno, cuidemos nuestro corazón cuando somos atacados con estas circunstancias. Y aparte, no siempre nos va a tocar pasar las pruebas, si es necesario, ¿no? Si es necesario, o sea, los problemas llegan cuando cumplen un propósito, si no, no nos van a llegar. ¿Cómo sería? Si hay un propósito para que yo pase un sufrimiento o algo, el Señor lo va a dar, pero si no, no lo va a dar, no me lo va a presentar esa situación en donde Él va a probar mi fe. Él no lo manda, pero Él quizás lo permite. Para que yo aprenda algo. Para que yo aprenda. Porque no es que Dios, porque tenemos esta idea del Dios castigador, que ahora vas a ver. No, Él lo permite para que nosotros aprendamos. Pero si no, a lo mejor nos toca pasar tiempo en que vamos a estar bien, no sin ningún problema. Pero no quiere decir que toda la vida va a ser un camino de rosas. Tenemos que atravesar situaciones. Pero aún así, el Señor va a hacer que eso ayude a probar nuestra fe, pero no para decir, ves, te pongo el palo en la rueda, sino para que de nosotros salga esa dulzura de la experiencia. Cuando uno cuenta, mira, a mí me tocó esto, y cómo Dios me ayudó a superarlo, ¿no? Y qué valioso que es el testimonio de un hermano que lo pasó. Entonces, ¿es valioso o no es valioso? Porque vos te sentís identificado con el otro hermano que pasó la prueba y que saliste victorioso. Entonces eso te anima, te alienta. Y Dios sabe por qué lo hace. Y Dios sabe por qué a un hermano le pasa algo, porque después, hermano, Dios lo levanta para... Yo muchas veces digo, mira, te pasó algo, o sea, te aconsejo que vayas a contar al hermano que le pasó algo similar y vas a ver cómo te va a consolar, fortalecer. Entonces uno ya tiene hermanos específicos que han pasado la hora de la prueba y han salido victoriosos. Y es una bendición, la verdad. Yo doy testimonio de que hermanos han pasado por cada situaciones de prueba y cómo han salido airosos, digo, solamente la obra del Espíritu de Dios, la fortaleza en sus vidas, y me bendice a mí, ¿no? Y eso me da testimonio y me da ejemplo a seguir. Bueno, no me quiero detener demasiado, porque hay mucho para hablar. Dios usa los problemas. ¿Dios usa los problemas? Les pregunto. ¿Dios usa? Amén. ¿Nos gusta o no nos gusta? No nos gusta, pero Dios los usa. No, pero está buenísimo. Y rápidamente, nos hace más humildes. Nos separa de esas cosas que por ahí nos gustan del mundo, pero que tenemos que descartar de nuestro corazón. Nos enseñan a valorar la bendición de Dios y disfrutar de ese momento pleno
Y cuando ya tenemos nuestros años y tanta calma, uno empieza a decir, demasiada calma, ¿qué pasa acá? ¿No? Porque uno está acostumbrado en el ajetreo, las corridas, las cosas, los problemas, pero darle gracias a Dios cuando estamos bien, nos levantamos sanos, abrimos la ventana y vemos el sol y estamos, podemos respirar, podemos caminar, es una maravilla, ¿no? Preparar también nos ayudan los problemas para ayudar a otros, porque no, como yo decía, también nos disciplina, porque hay cosas que el Espíritu Santo nos marca, eso no está bien, esa actitud, lo que dijiste, lo que hiciste, lo que hablaste de más, no, el Señor nos disciplina y también nos ayuda a fortalecer nuestro carácter espiritual. Crecer también en el carácter espiritual. Pedro entonces resume en esta misma carta más adelante este beneficio de las pruebas y de las tribulaciones. Y es un texto que vamos a volver a estudiar más adelante, dice: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Vuelve con esta idea de que siempre, comparado con la fortaleza que Dios da, es breve. Así que ánimo, aliéntense sus corazones que siempre en Dios va a ser breve. Y sigue desglosando este versículo que dice, sometida, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, tengáis que ser afligidos, es la primera vez que Pedro menciona la palabra sufrir. En el original esta palabra significa ponerse triste, penoso, afligido. El verbo aparece en tiempo pasado y se relaciona sin duda con algún suceso determinado que ocasionó pena y sufrimiento. Por medio de la frase tengáis que ser afligidos, Pedro reconoce que es innegable que los problemas produzcan aflicción. Esto es así, ¿no? Y salimos de acá y nos pasa algo, por más que vimos esta clase con tanta riqueza, nos vamos a afligir, nos vamos a preocupar, porque es así. Afligido se refiere no solo al dolor físico también, sino también a la angustia mental, tristeza, congoja, desilusión y ansiedad. Pero el apóstol constantemente está, como dice la canción, ¿no?, cambiando el eje a las personas que iban a leer su carta, de la tristeza, la aflicción, la angustia, que los cambien en alegría. ¿No? Cámbiale mi tristeza, lo entregaré por mi enfermedad, mi dolor, mi angustia. Los entrego, ¿por qué? Para recibir el gozo de Dios. ¿No? Esa es, sí. No me acordaba, 2 Corintios 6 dice, como entristecido, más siempre gozoso. Como entristecido, o sea, las dos cosas, ¿no? Porque a veces no, por circunstancias está triste, no se trata de aparentar tampoco, pero hasta el gozo del Señor de Dios. Así es, ¿no? Tampoco esto de decir, hola hermano, ¿cómo estás? Y por dentro claro. destruido. Claro. No nos pide esto, porque acá dice que aunque afligidos, pero como bien dice Claudio, ¿no? Podemos estar afligidos, tristes, pero nunca perder la perspectiva. Y si necesito ayuda, pido ayuda, si necesito oración, pido oración. No es que tenemos que ser hipócritas y mostrar algo, ¿no? Y si vos venís y me decís, estoy triste, Nora, estoy triste, estoy mal, yo te voy a entender y te voy a dar un abrazo, porque el día de mañana me puede pasar a mí y yo voy y te digo, estoy triste. Y lo he dicho, no tengo problema, soy pastora, pero también puedo estar triste, puedo estar angustiada. Y necesito el abrazo de mi hermano. Y lo he reclamado y lo he necesitado y lo he pedido. Y las chicas acá de mi grupo pequeño lo saben. Así que bueno, seguimos. ¿Puedo preguntar algo, no? Sí. Esto va dirigido a los que sabían leer o interpretar, porque no todos leían y no todos les llegaba No, pero se les el leía el papel. grupo. Ahora, claro, eso es lo que yo digo. Sí. Había un líder que le transmitía lo de Pedro a otro.
Claro, sí, sí. Que No directamente, todo. nosotros lo vemos ahora, Claro. pero ellos en aquel momento, el pueblo, no había muchos que sabían leer o interpretar, supongo. Entonces lo que decía Pedro en sus cartas, Sí. las tomaban los líderes y se las transmitían, porque muchas veces nos dijeron que teníamos que hacer de memoria los versículos, tenerlos nosotros porque no teníamos la Biblia, no tenían para la Biblia. Sí, sí. No, por supuesto, el que no sabía o no podía tener la enseñanza, había alguien que siempre se explicaba. Cada iglesia estaba el líder, donde llegaba la carta y estaba esto transmitido, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muy bien, llegamos también a la última parte, nos falta. Diversas pruebas. El apóstol observa que las tribulaciones vienen en muchas formas y la palabra utilizada en el griego significa de diferentes colores. Y el apóstol más adelante traduce multiforme para la gracia de Dios, quiere decir de diferentes colores. Así que no nos asustemos. Si salimos de acá y tenemos un arcoíris no de problemas. Pero bueno, el Señor nos advierte a través de Pedro, porque eso es lo que hizo el apóstol Pedro, ¿no? Iba advirtiendo a esa gente que se iba a acabar pronto esa tranquilidad, que iban a venir la persecución, las dificultades. Acuérdense que Pedro es un líder de la primera iglesia, o sea, Jesús asciende, él se queda prácticamente a cargo de toda esa gente que empieza a creer en Jesús junto con los otros apóstoles, y le tocaba todo un tiempo difícil, porque él tenía que oponerse a los judaizantes, a los que seguían enfatizando en la religión judía, cuando ellos tenían que despertar un nuevo sentir que era en Cristo Jesús, ¿no? Entonces era todo una puja, no era fácil. Y el versículo 7 sigue, todavía estamos en la segunda perspectiva, que es la fe probada, todavía no empezamos con la tercera. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, esto lo explicó muy bien Pedro cuando se acuerdan que habló de la palabra que es como acrisolada, que habló del oro, de que se le funde, de que... Bueno, esto yo no me quiero detener mucho porque él lo explicó muy bien ese día, pero sí se comprueba que la fe es genuina cuando se le mete presión, se le mete calor. Y que esa prueba no puede disminuir el gozo del creyente, ¿no? Allí, bueno, él explica, ustedes repasen después, prueba se usa para describir el análisis del metal, por eso él usa esto. ¿Y para qué los prueba? ¿Para qué llega a esa temperatura? Para que los creyentes obtengan gozo y confianza en su fe probada. Puede decir, bueno, esto el Señor lo está preparando para descartar la escoria de mi vida. Y yo tengo que aprender, meterme adentro en el espíritu y ver qué es lo que está pasando. Por algo me llega esto, que tengo una fe probada. ¿Qué está pasando? ¿No? Y verlo así. Por eso es este ejemplo, ¿no? Y decía Pedro Gilaberte que aún así el oro, que es un metal tan precioso, es perecedero. Entonces, nosotros vamos mucho más allá todavía en esta fe probada, porque disfrutaremos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos mucho más allá que nosotros trabajar como si fuéramos un metal precioso. Dios es mucho más. Ellos, con lo que yo les decía en el último, los apóstoles, después de Pentecostés, son ejemplos de aquellos que pasaron pruebas difíciles y mostraron una fe probada. Pero ellos se regocijaron, no solo porque Dios los consideró dignos de padecer por causa de la justicia, sino indudablemente debido a la confianza que obtuvieron al pasar la prueba. Como ellos no se asustaron cuando les decían no prediquen, y ellos decían que era imposible que ellos no dejaran de decir lo que habían visto y oído, y bueno, se confrontaron.
La tercera perspectiva para triunfar en situaciones adversas, pongan allí el título en donde dice 7b, esta es una tercera perspectiva. La primera, les repaso, fue de saber que tenemos una herencia. La segunda, que tenemos que nuestra fe es probada. La tercera es una honra prometida. ¿Cuál es el resultado de la fe que es probada? Pedro contesta: es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. En el 7b. Esta es una tercera perspectiva que nos da visión para triunfar cuando vienen las pruebas. Qué palabras, ¿no? Digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesús se revele en la NBI, y acá dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. En esta segunda parte habla de que los creyentes deben regocijarse en la perspectiva de una honra prometida. En última instancia, la verdadera fe que se mantiene firme a pesar de todos los problemas y sufrimientos de la vida, obtiene honra eterna de parte de Dios. Esto sí es una perspectiva quizás más hacia lo futuro, porque el enfoque de Pedro no está en los cristianos que honran a Dios, sino en el elogio que Dios les hace. Dice que como que esto sea hallada en alabanza, es como que el Dios mismo, Pedro también un poco lo explicó en ese día, sea que Dios mismo va a tener palabras de alabanza y honra para todos aquellos que pudieron tener una fe probada y sostenerse firmes a pesar del sufrimiento. Dice acá: Dios concederá digna de aprobación, gloria y honor a los creyentes cuando Jesucristo se revele. Allí Pedro explicaba el extraordinario significado que provoquemos alabanza de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo Dios va a provocar alabanza para nosotros? Y sin embargo es lo que está explicando, está enseñando, ¿no? La fe que salva, la fe y las buenas obras que le siguen siempre reciben elogio divino. O sea, hermanos, aliéntense su corazón porque a pesar de que quizás nos toque atravesar momentos difíciles, si lo hacemos, si nuestra fe es probada y salimos como el oro, purificado y todo, vamos a tener palabras de aliento de parte de nuestro Dios, de elogio. Y no lo vamos a hacer por eso, porque la verdad que a los pies de Jesús vamos a caer rendidos, apenas lo veamos, no vamos a estar esperando, ay, decime las cosas lindas que tenés para mí. Pero qué tremendo esto, ¿no? Que Dios está de alguna manera gozándose en nosotros y va a tener palabras lindas para nosotros. Y el triple tributo, bueno, gloria y honra. Gloria había dicho Pedro Quilabete, que podría relacionarse a la semejanza a Cristo que Dios dará a cada creyente. Y honra posiblemente se refiere a la recompensa que Dios dará a los creyentes debido al servicio que le hemos prestado. El triple tributo, alabanza, gloria y honra, ocurre cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí hay una palabra, Apocalipsis 6, manifestado, revelado, que se refiere sí a un futuro cuando sea la segunda venida de Cristo. Y en la parábola del siervo vigilante, Jesús habló sobre esta expectativa de la anticipación de la recompensa eterna. Esto lo dimos el miércoles en la clase de servicio, y cómo ese amo que le exige de alguna manera a su siervo que esté vigilante porque él va a llegar, eran fiestas que generalmente demoraban una semana, él podría llegar en cualquier momento y él tenía que estar pendiente de la luz y porque, bueno, sabemos cómo eran las circunstancias y el siervo tenía que estar vigilante. También nos hablaba del siervo que trabaja en el campo, viene, pero no se sienta a descansar, sino que tiene que darle de comer al amo y después recién llega su momento, ¿no? Pero hay una de estas parábolas de este siervo vigilante que dice que Jesús le agrega que el propio amo lo atiende al siervo, ¿no?
Y es un poco esta la idea, de que llegado el caso que se termina la tarea, nuestro propio Señor va a venir y va a atendernos a nosotros. Esta es la figura, ¿no?, del elogio. No lo entendemos porque, bueno, lo vemos al Señor no tan grande, pero sin embargo es así, Él se va a gozar como Jesús, que se gozó lavando los pies de sus apóstoles, ¿no? Invierten los roles. Sí, y uno no lo entiende, que Él tendría que ser el primero que necesitaría que le sirvamos. Sin embargo, Él se goza en que nosotros en servirnos a nosotros. O ministrarnos esto, ¿no? Alabanza y todo eso. Nora, Sí. no, en Romanos 2:7 dice que vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. O sea que el creyente es bueno que busque gloria, honra e inmortalidad. Ese pasaje de Romanos 2:7 lo dice. Sí. Pero uno no lo hace por eso, sino yo pienso que por un corazón dispuesto a amar al Señor y servir. Marcelo. El Señor dice que no nos llamará más siervos sino amigos. Y verdaderamente uno se deleita sirviendo y atendiendo a los amigos también. Así es. Seguimos con esta idea de la tercera perspectiva de triunfar a través de esta honra. Terminamos acá esta tercera y empezamos la cuarta perspectiva de cómo triunfar en situaciones adversas, que está en el versículo 8. Si quieren ir poniéndose el subtítulo, otra perspectiva de triunfar en situaciones adversas es esta comunión personal con Cristo, que es lo que yo hacía énfasis recién. Y dice así el versículo 8: a quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Yo leo en otra versión porque ois no. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque no lo... Bueno, está la misma vez la gloria. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Recuerden que esto produce gozo, pero gozo en la salvación, y acá vuelve a la misma idea Pedro. Vamos a ese versículo 8 que lo vamos a ir desglosando. Pedro vuelve a los temas del gozo, de la fe, y lo que hace en estos versículos es hacer como un breve resumen de lo que venía explicando anteriormente, para que sus lectores puedan entender claramente el significado de las virtudes cristianas: fe, esperanza y amor. Y él enseña en todos los versículos que leímos desde el 3 al 9, ya que ustedes lo quieren repasar, habla mucho de estas virtudes. Amor y confianza son dos elementos fundamentales en cualquier relación significativa. Recién hablamos de la amistad, ¿no? Es así. Si no tenemos amor y confianza con ese amigo y lo hacemos por estar un rato nada más, pero no le abrimos el corazón, no compartimos, porque tenemos miedo de que después lo diga para otro lado, no nos sirve. Entonces, en esto tenemos que hallar, digamos, hablando del tema ¿no?, de triunfar en las situaciones adversas, tenemos que hallar confianza y amor en el Señor para saber que no nos va a meter el palo en la rueda, no va a venir a querer mandar fuego del cielo para quemarnos, no todas esas ideas de Dios. Tenemos que tener una relación de amor y de confianza. No permitirá que seamos probados más allá o tentados más allá de lo que podamos resistir, lo tenemos que confiar. Y si se aprieta un poco, se sube el calorcito del horno, bueno, tendremos mucha escoria para sacar afuera. Así que miremos nuestro corazón. Bueno, entonces él habla también de esto basado en su experiencia pasada, estos rasgos de humildad, basados en su experiencia pasada y personal como apóstol.
fíjense, Pedro, claro, cuando dice esto, él se acuerda que él también falló. Dice, sometida a prueba, se hallaba en alabanza, quien aman, quien se alegra, obteniendo el fin que es la salvación. Porque él había, a pesar de haber sido el líder, falló. Y enmarcado constante sus lectores, aunque sin haberle visto, en medio de las persecuciones y de los sufrimientos, conservaron un verdadero amor y confianza en Jesús. Él le falló, dice yo que lo vi, le fallé, y ustedes les alabo porque sin verlo han soportado la prueba. El amor es el único distintivo del cristiano. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Ya hemos visto cuando comentamos este pasaje que este amor apela a todo el hombre para realizarse. No solo toma su corazón, sino también su mente y voluntad. Es la benevolencia insuperable, bondad invencible. Y esta clase de amor que requiere negación de sí mismo y abnegación para beneficiar a los demás, surge de tres fuentes: un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y esto es lo que tenemos que trabajar en el momento de la prueba, ¿no? Porque si no resistimos es porque no tenemos bien revisado esta fuente. El corazón que esté limpio, una buena conciencia delante de Dios, y no siempre vamos a decir, por algo te pasa, ¿vieron? Algo habrán hecho para que le venga esto. Volvemos al tiempo de Job, ¿no? Que les criticaba. Y sobre la prueba encima del hachazo de los amigos, no. Un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Seguidamente Pedro elogia la fe y la confianza de sus lectores en Cristo. Es evidente que creer en Él va de la mano con amarlo, que dice claramente, a quien aman sin haberle visto. Pero lo aman. Es confianza, es amor. Y aunque ahora los cristianos no ven a Cristo, aún así creen en Él. A Tomás le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, ¿no? La iglesia de Jesucristo, porque no lo vemos, pero creemos, confiamos, lo amamos. Por lo tanto, el amor y la confianza son los dos elementos que unen a los creyentes en una comunión viva con Jesucristo. Tal relación hizo que los lectores de Pedro se alegraran, y fíjense las palabras que usa, con gozo inefable, o sea, un gozo indescriptible y glorioso. Y quienes viven en comunión personal con Cristo experimentan ese gozo divino que no se puede expresar en términos humanos. ¿Hasta qué punto es este gozo inefable que se siente? Esa seguridad y esa certeza en medio de las pruebas y en medio de la salvación que Dios nos da. Porque acuérdense siempre que esto está referido a la salvación. Porque en el momento en que salimos airosos de la prueba, viene ese gozo glorioso e inefable de saber que hemos podido transitar ese momento con la ayuda de Dios. Y no hacemos más que remitirle a Dios la gloria y a la vez el gozo de haber salido, ¿no?, de ese momento. Y por eso ese gozo también es glorioso, palabra que significa rendir la más elevada alabanza y de la que deriva doxología, que es justamente expresar esa alabanza. La quinta perspectiva que necesitamos tener en la vida para triunfar en situaciones adversas. Y acuérdense de esto, porque cuando llegan las pruebas tenemos que tener esto de la herencia, de saber qué es la comunión con Dios, la prueba, la confianza, que esa honra, bueno, todas estas cosas, o háganse un machetito, así lo ponen en la ladera, de saber que esto va a ser de bendición para nuestras vidas, porque es palabra de Dios. También si está acá, tiene un valor. La quinta perspectiva de triunfar en las situaciones de adversidad es esta confianza en la liberación presente. Hablamos que íbamos a recibir honra de parte de Dios en el futuro, pero también abarca este presente.
Pedro no está mirando el futuro, sino aquí y ahora. Y concluye este pasaje obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Alma no solamente algo etéreo que vuela, por eso a mí no me gusta esa canción que dice mi alma volará al son de la trompeta. No es un alma que vuela. ¿De dónde lo sacan esto? No. El alma refleja vida, todo mi ser, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, expresa alabanza y adoración, y voy a reencontrarme así como soy delante de mi Cristo, no es de mi alma que vuela. Y Dios me ama así, como soy. Más gordita, más flaquita, más petiza, más ama, pero ama también, y por eso pretende que nosotros nos cuidemos también, ¿no? Desde lo físico, desde lo psíquico, de lo espiritual. Entonces, saber que Dios está trabajando, ¿no? Que trabaja en la salvación de todo nuestro ser, porque no salva solamente el alma, tiene que salvarme íntegramente. Y para eso yo trabajo junto con el Espíritu Santo para que me vaya salvando de mí misma. ¿Oh? Ojito. Porque la salvación es continua también, ¿no? En el sentido, sabemos que nunca la vamos a perder, pero continua en el hecho de seguir sacando esas cosas que no son de Cristo, que no son como Cristo ni son de Cristo. Porque tenemos que apuntar a ser como Cristo, en su carácter, en su forma, bueno. Y para saber cómo es Cristo tenemos que estudiar más la palabra. Porque no nos va... bueno, todo lleva a todo. ¿Qué es lo que los creyentes obtienen? Pedro les da una respuesta directa. Les dice en el versículo 9, obtendrán el fin de vuestra fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, ¿no? El significado de obtener, en la otra página, del 55 arriba, en el griego es obtener algo que a la persona le corresponde. O sea, es algo que si nosotros somos fieles al Señor, va a venir. Vamos a obtener el fin, que es justamente la salvación de nuestras almas. Pedro completa la oración añadiendo la frase explicativa. La salvación se refiere a la liberación actual y continua del poder del pecado, de la culpa, la condenación, la ignorancia, la angustia, la confusión y la desesperanza. Yo subrayé cada uno de estos porque nos agarra en cualquier momento cualquiera de las cosas, ¿no? Angustia, confusión, por ahí desesperanza. Por ahí nos sentimos mal con nosotros mismos, bueno, pero el Señor nos libra y nos está librando de todo esto. Entonces, ¿cómo no expresar a Él nuestra alabanza, ¿no? La Biblia enseña que en principio la salvación ya nos pertenece, estamos en este continuo andar con Cristo, pero también tendremos posesión total de la salvación cuando estemos para siempre con Él. ¿Lo entienden esto, no? Sí, es una salvación pasado, presente Sí, y sí, futuro. Y las consideraciones doctrinales acerca de lo que hemos visto, sobre todo en el 8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, a que creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. Y hacemos como un repasito antes de cerrar. ¿Qué es el gozo? El gozo no es un estallido emocional que dura por un momento, tampoco es una respuesta a circunstancias externas que favorecen y alientan las expresiones de gozo. El gozo aparece muchas veces en medio de la dificultad, del sufrimiento, de las pruebas y persecuciones. El gozo es un don que recibimos de Dios, porque la Escritura enseña que Dios es el dador del gozo. El gozo es un don que debe ser compartido con otros. Qué bueno es alegrarnos. ¿Vieron cuando vamos a ver lo de la moneda perdida, la alegría de llamo a los vecinos porque lo encuentro, lo disfruto yo, pero lo quiero compartir con el otro? El pastor que encuentra su oveja, la mujer que halla su moneda, comparten ese gozo con los vecinos. Y en la Escritura, ahí también habla de los ángeles del cielo, en la próxima la vamos a ver, se regocijan por un pecador que se arrepiente. En la Escritura el gozo
se relaciona muchas veces con los poderosos actos de Dios al salvar al hombre. Y como resultado de esto, el hombre expresa su gozo amando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Eso lo vamos a ver en la parábola esta que va a traer la próxima. El gozo entonces nos une de alguna manera con este propósito de ese poderoso hecho de Dios de salvarnos, ¿no? Qué mayor alegría de nosotros que estábamos apartados, lejos, imposibilitados de llegar a Dios. Dios se ha hecho cercano a través de su amor en Jesucristo. Y finalmente el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender y meternos en esto de que tampoco es algo que nos va a venir espontáneo, sino que tenemos que trabajarlo en el espíritu. Si somos de ese tipo de personalidad, melancólica, triste, caída, bajoneada, no podemos seguir así. Tenemos que transformar a través del Espíritu Santo esa tristeza, ese dolor, ese espíritu mismo, eso almático mío, lo transformo en gozo, porque Dios me ha dado esa plenitud de gozo en Cristo Jesús. Bueno, y dejamos ahí, tomamos si quieren algún otro poquito de café. Para la próxima entonces dejamos acá la grandeza de la salvación. ¿Avanzamos ahora o hasta que llegamos? No, vayan completamos, ¿no? Lo que falta, ¿te parece? Sí, yo ya había preparado hasta la página 61 en realidad, Claro. pero al explicarlo un poco se da más tiempo. Leemos prefiero ir un poquito más explicativo, por algunos ejemplos que aunque nos lleve un poquito más de tiempo. Pero ustedes si quieren seguir más de la 61, sería del 13, porque el capítulo 1 es bastante largo, ¿vieron, no? Sí. Entonces, si quieren seguir del 13, que habla del llamamiento a una vida santa, pueden ir avanzando un poquito. Perfecto. Porque no creo que hagamos solamente esta partecita, la próxima. Y podemos hacer, a ver, acá llegué. 67, 66. Como yo no tengo tiempo para Sí. leer todos los versículos de la Biblia. 67 dijimos. Más o menos, ¿no? ¿Nora? Sí, hasta la 67, hasta el punto 2 de la página 68 si quieren, Bien. para tener leído y después lo van repasando cada vez que viene. Porque yo ya lo tenía leído, lo leí de nuevo, ahora lo subrayé con colores, porque así te va quedando más claro y vos lo podés, digamos, registrar mejor. Bueno, tenemos una oración final. Juanita, Crisenti, me gustaría si podés dirigir una oración, pedir por la reunión que vamos a tener también ahora.